Ok, Listo. muy bien, vamos a comenzar. Bienvenidos a la Biblioteca Te Acompaña. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de la Biblioteca Te Acompaña. Hoy nos emociona mucho contar con su presencia en esta transmisión. Hoy tenemos una sesión muy relevante en la que abordaremos un tema crucial para el ámbito académico. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la participación de Tatania Castro Parra, especialista en Elsevier, quien compartirá una guía introductoria para la publicación científica y académica. Su experiencia y conocimiento en el ámbito editorial será de gran utilidad para quienes desean iniciar y fortalecer su camino en la comunicación de resultados de investigación. Antes de comenzar, les voy a dar un poco de contexto, perdón, disculpen. Publicar en en las revistas científicas y académicas es una parte fundamental de, del quehacer universitario, ya que permite compartir conocimientos, validar hallazgos y contribuir al avance de las disciplinas. Sin embargo, para muchos y muchas investigadoras, especialmente quienes inician su trayectoria, el proceso de publicación puede parecer complejo o inaccesible. Conocer las etapas, criterios y buenas prácticas editoriales resulta clave para incrementar las oportunidades de éxito en la difusión del trabajo académico. Por ello, esta guía introductoria se vuelve especialmente valiosa, ya que ofrece herramientas concretas para comprender cómo, dónde y bajo qué lineamientos publicar de manera ética y de una manera estratégica. Les invitamos a escuchar con atención a Tatiana y a participar y sobre todo llevarse herramientas que fortalezcan su criterio y conocimientos frente a la problemática de alcance internacional. Tatiana tiene mucha experiencia en el tema. Al final de la sesión, Tatiana, por favor, compártenos tus datos, tu correo, cómo te pueden contactar. Y bueno, espero que la sesión les agrade y les guste muchísimo. Se está grabando la sesión para quienes quieran solicitarla a través de correo electrónico y así compartirla con más personas. Adelante, Tatiana, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por tu tiempo que nos compartes el día de hoy. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Karen. Nada más verificando, me están escuchando bien. Yo voy a estar pendiente Todo del bien. chat. Todo perfecto. Ok, Sí, todo perfecto. muy bien. Estoy en todo caso pendiente del chat en si llego a tener algún inconveniente con el audio. Muy bien, Pues, muchas gracias. vale. Pues bienvenidas y bienvenidos. Como comentaba Karen, mi nombre es Tatiana Castro. Yo soy su consultora de soluciones para la academia y la investigación por parte del CEBIER. Y el día de hoy precisamente queremos enfatizar un poco en la parte de publicación y cómo los podemos apoyar a que seleccionen la revista correcta para su manuscrito. En todo este proceso vamos a dividir tres grandes etapas que las vamos a ver más adelante. Pero lo que me interesa el día de hoy es que ustedes se vayan con una serie de plataformas, con herramientas justamente que les ayude a la toma de decisiones de dónde publicar una que otra buena práctica y sobre todo también darles a conocer que en este caso la Universidad Metropolitana cuenta con un acuerdo transformativo, la Universidad Autónoma Metropolitana. Este acuerdo transformativo, que lo vamos a seguir explicando poco a poco, tiene como principal objetivo que ustedes empiecen a publicar también en acceso abierto. ¿Y por qué es importante el mencionar justamente esta información sobre el acuerdo transformativo? Me permite compartir con ustedes un poco de información sobre la publicación científica actual de la universidad. Es la fuente principal de esta información viene de Scopus. Yo estoy haciendo este análisis con una herramienta a la cual también la UAM tiene acceso, que se llama Saibal. Por favor, siempre que ustedes tengan dudas de las bases de datos que su universidad suscribe actualmente, les recomiendo que por favor ingresen
a sus bases de datos digitales por medio de la biblioteca digital, la BD1. ¿Qué es importante en la slide que estamos presentando en este momento y que me gustaría compartirles? Lo primero es justamente que en los últimos 5 años, estamos hablando de una producción científica más o menos del 2016 a 2025, la universidad ha publicado 7.579 documentos en revistas indexadas. Y esto es muy importante. Justamente la sesión del día de hoy se enfoca a que ustedes puedan identificar y puedan postular sus manuscritos en revistas de alto impacto, ya que esto les va a favorecer justamente en diferentes procesos de investigación o de categorización, como lo es el SNI aquí en México. Entonces, aquí justamente estamos viendo un poco de la producción científica misma que nos sugiere, también hay unos datos adicionales que tiene la BD1, de que su producción científica en acceso abierto oscila entre el 48% al 60% de todo el universo de publicaciones que ustedes tienen actualmente. Es muy importante que poco a poco ustedes se vayan familiarizando con estos datos y con esta información, porque, como ven, hay más de 4.000 autores de la UAM aportando a la producción científica de la institución, del país y de su perfil como investigadores o investigadoras. Después vamos a tener una serie de métricas relacionadas a la visibilidad y es muy importante que empecemos esta sesión con este tipo de datos porque aquí es donde nosotros vamos a hablar también de la toma de decisiones. ¿Cuáles son los objetivos que yo tengo como investigador o investigadora alcanzar por medio de los manuscritos que yo publico poco a poco? ¿Eso qué quiere decir? Yo quiero que me citen más para de pronto enviar este artículo, reportarlo en Rizoma, que es el sistema justamente que maneja con en este caso, el SNI para la evaluación de investigadores. Quiero que me citen, quiero que me publiquen, quiero ser una persona relevante en mi área del conocimiento. Entonces, todas estas dinámicas, por supuesto, antes de que ustedes publiquen, es muy importante que nos armemos de una serie de plataformas, de herramientas, de buenas prácticas que nos ayuden justamente a aportar y a ser parte de esta producción científica que a nivel internacional está siendo citada 8%, 80% más por encima de la media. Eso es muy importante que ustedes lo puedan de la media mundial. Las investigaciones que está haciendo la UAM actualmente relacionados a diferentes áreas del conocimiento, a diferentes temáticas, como estoy subrayando ahorita dentro de mi presentación, son aquellas que nos van a permitir justamente tener una alta visibilidad, pero ojo, no importa si yo soy de ciencias sociales, de ingenierías, de medicina. Lo que a mí me interesa es que ustedes se animen a publicar. Hay que perderle el miedo a la publicación porque poco a poco yo con esos pequeños escalones que vaya dando con la publicación voy a posicionarme como investigador y como investigadora. Entonces aquí justamente vamos a comenzar un poco con estas tres grandes etapas que les comentaba. Y la primera de ellas es, por supuesto, seleccionar aquella revista en la cual yo quiero publicar. Y en y en ese entendido o en este primer ejercicio que vamos a realizar, vamos a hacer varias o vamos a revisar varias herramientas. ¿Por qué? Una vez más, revisen cuáles son sus objetivos de publicación, pero, ay, resulta que yo tengo una revista como Food Chemistry, Total Environment, unas revistas del Sevier que yo sé que son muy relevantes y, ¿por qué no? Este artículo que yo estoy escribiendo, que usualmente yo antes estaba simplemente consultando información, me interesa como que mi artículo se alinea a los objetivos de la revista. Mucho cuidado con esta afirmación que acabo de hacer. Mis objetivos del artículo o mi artículo se alinea a los objetivos de la revista. Esto viene a ser muy importante porque les va a dar a ustedes un parámetro en el cual justamente hay una probabilidad un poco más alta para que su artículo sea o no sea aceptado. Entonces vamos a empezar con la primera plataforma y ojo con lo siguiente, aquí estamos teniendo unas aclaraciones importantes. Una de ellas es, oiga, yo quiero publicar en una revista del Sevier.
¿Qué herramienta, en caso de publicar con el Sevier, me puede ayudar a mí a identificar la mejor revista para mi manuscrito? Para eso, la recomendación o nuestra primera herramienta de la sesión del día de hoy es Journal Finder. Journal Finder es la plataforma del Sevier que me va a permitir a mí identificar aquellos journals, aquellas revistas que se ajustan más a mi artículo. Para eso, justamente aquí viene a ser muy importante que yo pueda diligenciar ya sea mi abstract o algunas palabras claves de mi artículo con el cual esta plataforma que utiliza una tecnología de Machine Learning va a empatar esos términos con los objetivos de la revista y me va a decir, bueno, según tu temática, estos son los journals más adecuados para publicar o los que se alinean más a las temáticas de tu manuscrito. Entonces, vamos a hablar, por supuesto, de esta área o de esta temática que está como auge o como hot topic, que es inteligencia artificial. Cuando yo justamente puedo agregar varias palabras clave, de pronto inteligencia artificial, pero en educación, bueno, aquí yo voy a poder diligenciar justamente una serie de palabras que me van a ayudar a ir filtrando mucho más la parte de la revista en la cual yo voy a poder publicar mi artículo. Digamos que de manera hipotética, Tatiana está intentando o tiene un artículo relacionado a la aplicación de la inteligencia artificial en la educación superior, pero quiere publicar en una revista del Sevier. Ojo con lo siguiente, porque aquí también vamos a revisar un poco de los modelos que actualmente tienen diferentes casas editoriales como el Sevier para la publicación de información. Lo primero que podemos identificar es que hay revistas en las cuales yo voy a poder publicar mi artículo en acceso abierto y otras en suscripción. ¿Eso qué quiere decir? Muchas de las revistas que son Open Access, como esta revista de Computers and Education, me está pidiendo un Article Publish Charge o un costo para publicar de $2.500 en caso de que yo quiera que mi artículo sea de acceso abierto. Pero ojo, de pronto yo no cuento con esos $2.500 y lo que debo hacer es justamente de pronto publicar en un modelo de suscripción donde el lector tendría que pagar para consultar el artículo. Pero aquí me quiero detener un momento porque justamente van a existir, por ejemplo, algunos artículos o algunas revistas que si ustedes se fijan en mi pantalla, van a tener dos opciones, Open Access y suscripción. Open Access y suscripción nos indican que es una revista híbrida y que así con el descubridor que estamos viendo, a ver, entonces tenemos la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, bueno, pues ya seleccioné que mi institución es la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿M? Entonces, aquí justamente yo voy a poder identificar si mi institución va a poder o mi artículo se va a poder publicar en una revista del Sevier, pero adicionalmente, ojo, aquí me está diciendo, mire, este artículo está aplicando para algo que se va a llamar el acuerdo transformativo. Entonces, para concluir esta primera parte de nuestra sesión, quiero comentarles que Journal Finder va a ser una herramienta que les va a indicar qué revista del Sevier se ajusta más para su manuscrito, pero adicionalmente nosotros ya vamos a tener la posibilidad de, uy, pues es que yo no cuento con $5.190. La universidad, la biblioteca también de la UAM
hicieron una serie de acuerdos transformativos con las editoriales en los cuales si usted quiere publicar con acceso abierto no tiene que pagar estos $5.190, ya que hay un acuerdo que aplica para su institución en donde el autor no tiene que pagar para publicar en acceso abierto. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí ya me está diciendo que su artículo puede aplicar para las revistas del acuerdo transformativo, pero algo que deben tener siempre en cuenta, mis queridos y queridas investigadores. Todas las revistas del Sevier que sean híbridas van a aplicar en justamente este acuerdo transformativo con el Sevier, en el cual participan más de 1.600 revistas en las cuales ustedes van a poder empezar a publicar en acceso abierto. ¿Cómo yo puedo verificar cuáles son esas 1.646 revistas? Primero, cuando ya yo tenga aceptado mi artículo, se va a enviar un proceso en el cual yo voy a poder seleccionar que se active justamente un acuerdo transformativo donde yo puedo identificar esta información. Siempre, por favor, ingresen a BD-UAM, que es la página principal de la biblioteca digital de la UAM, y aquí ustedes van a encontrar justamente el apartado de acuerdos transformativos. En este apartado de acuerdos transformativos, la UAM ha hecho un gran esfuerzo por hacer diferentes convenios con distintas editoriales y aquí es donde ustedes van a poder verificar en el caso del Sevier justamente el listado completo de los journals que ustedes, con los cuales ustedes van a poder publicar en acceso abierto sin un costo para publicar, pero adicionalmente tiene unos materiales complementarios, como por ejemplo la guía de autor de la UAM. En la guía de autor de la UAM, ustedes van a poder consultar la información general y cómo va a ser el paso a paso en el cual ustedes van a poder aplicar este descuento y así me va a salir un ticket de 0 pesos para publicar con revistas del Sevier. Entonces, un amable recordatorio. Voy a usar Journal Finder para identificar la mejor revista en la que voy a publicar. Voy a ir a BD-UAM Digital para identificar las revistas que aplican a mi acuerdo transformativo. Voy a consultar mi guía de autor y así justamente voy a poder publicar en revistas del Sevier en formato de Open Access y no voy a tener que hacer ningún pago porque esto ya lo está absorbiendo el acuerdo transformativo que se tiene vigente con la institución. Entonces, aquí unas pequeñas aclaraciones, ya lo mencionamos dentro de la guía que les mostré hace unos minutos, pero pues, oiga, Tatiana, esto está muy interesante porque por supuesto los acuerdos transformativos nos benefician mucho como investigadores, ya no tengo que estar buscando de dinero debajo de las piedras para publicar en este caso, con el Sevier. Pero, ¿qué puedo hacer o cuáles son los consejos que tú nos puedes brindar en caso de que yo quiera publicar con diferentes editoriales? ¿Cómo yo puedo hacer un análisis basándose en mis objetivos como investigador o investigadora? De, por ejemplo, quiero que me citen mucho, quiero conocer cuáles son las revistas. ¿M? Quiero que esto eh, perdón, es que tengo una pregunta importante, en unos minutos la contesto, pero quiero hacer un comparativo de pronto de revistas de mi área del conocimiento de la más importante a la menos importante. Toda esta información yo la voy a poder aplicar. Tengo en el chat justamente una pregunta de Angélica relacionada justamente al acuerdo transformativo y algo que es muy importante es que ustedes sepan que esta información solo aplica o el acuerdo transformativo solo aplica para personas que estén activas dentro de la institución, maestros, investigadores, maestrías, doctorados que sean parte de la comunidad de la UAM y que quieran justamente publicar en acceso abierto. Esas son las personas que van a aplicar. Por supuesto, ustedes deben pasar por el proceso editorial común y corriente cada vez que ustedes quieran postularse para hacer uso de los APCs, o en este caso de que no les cobren nada para publicar en acceso abierto,
Pero ese proceso es totalmente transparente. La invitación es que no le tengan miedo a la postulación, que intenten hacerlo sin ningún inconveniente. Y si tienen dudas, yo les voy a dejar mi correo, pero por supuesto, la biblioteca va a ser su principal fuente de información con las editoriales. Entonces ahí la invitación es que también estén en constante comunicación con sus bibliotecas. Pero una vez más, ¿qué pasa si de pronto yo quiero evaluar otras editoriales, quiero conocer otras perspectivas? Por supuesto, ustedes pueden ingresar a otra herramienta a la cual tienen acceso por parte de la biblioteca digital que se llama Scopus. Esta segunda herramienta que quiero mostrarles les va a permitir a ustedes hacer una evaluación de diferentes títulos que son relevantes para su área del conocimiento. Esto porque es importante. En la parte superior derecha de la pantalla, y permítanme por favor regresarme, en la parte superior derecha de la pantalla, ustedes van a poder identificar sources. Sources nos está mostrando todo el universo de lo que está indexado en Scopus, pero también nos va a ayudar para unos ejercicios sumamente importantes que son, por ejemplo, evitar caer en revistas predatorias, que son aquellas revistas que no tienen unas prácticas éticas para la publicación, como por ejemplo, te invitan, te llega un correo y te invitan para publicar, pero te piden un pago por adelantado, no hay una página oficial, no hay una guía de autor, hay muchas señales, pero también a veces estas páginas maliciosas lo que hacen es poner el logo de estamos indexados en Scopus. Cuando ustedes vean ese tipo de cosas, mi sugerencia es que siempre verifiquen la información en Scopus, ya que tienen acceso, y por ejemplo en título. En título ustedes van a poder ingresar y, por ejemplo, tengo un ejemplo acá, es una revista colombiana de mi alma mater, que en este caso es la Javeriana. Pero fíjense en lo siguiente. Ah, pues mire, signo y pensamiento, yo quiero postular un artículo dentro de esta revista y ojo, me está diciendo que su cobertura es vigente para 2025. Si me dijera 2024, si me dijera 2023, pues tengo que tener mucho cuidado porque si mi artículo se publica en un año que no está dentro de la cobertura de Scopus, ese artículo no va a ser indexado y me va a ser afectado en mis métricas como autor. ¿M? Pero Tatiana, es que resulta que yo quiero publicar sobre educación. Bueno, pues entonces aquí es donde vamos a poder buscar dentro de esta herramienta también por área del conocimiento y vamos a buscar en inglés education. Mucho cuidado con algo, por favor. También esto de las métricas, tratémoslo con la conciencia de que las áreas del conocimiento se manejan diferentes. Yo no puedo comparar un medicina con un área de educación porque sus dinámicas de publicación son diferentes. En medicina yo tengo revistas que se publican semanalmente. En el área de educación yo tengo revistas que se publican cada 6 meses. Entonces son dinámicas de publicación diferentes, las dinámicas de citación son diferentes y es por eso tan importante que yo identifique aquellas revistas que podríamos llamar las revistas top de mi área del conocimiento para justamente publicar en la revista correcta. Entonces voy a seleccionar educación. Y en educación hay más de 1910 resultados, pero ojo, porque justamente SiteScore cambió hace un par de semanas y aquí ya nos está trayendo nuevas revistas y nuevas herramientas. ¿Cuál es mi consejo? Vamos a abrir en una nueva pantalla, en una nueva ventana, perdón, en una nueva pestañita, la información de esta revista. Esta es una revista de Sage, es una revista de otra editorial, pero ya vimos que está activa para que cada vez que yo publique, pues indexe mi artículo. Pero ojo, lo que nos interesa en la sesión del día de hoy
es específicamente esta herramienta que está a la derecha de su pantalla, que se llama Compare Sources. Con Compare Sources, yo voy a poder comparar hasta 10 revistas y por tanto tomar mejores decisiones de dónde yo quiero publicar. Miren, aquí está Computers and Education, es otra revista. Quiero comparar y aquí voy a empezar a tener una dinámica y unos comportamientos de publicación. ¿Qué podemos ver con este tipo de indicadores? Podemos identificar que Higher Education for the Future pues ya tenía una trayectoria desde 2019. Computers and Education fue indexado hasta 2021. ¿Mm? Oiga, Tatiana, pero es que a mí me interesa que me citen. Bueno, si tu objetivo son citaciones, quieres tener visibilidad, quieres mover como unos tópicos relacionados a inteligencia artificial y quieres justamente tener esta visibilidad en tu área del conocimiento, en este módulo de Compare Sources, ustedes también pueden comparar métricas de las revistas, como por ejemplo identificar las citaciones. Ah, bueno, pues resulta que Higher Education for the Future tiene un número de citaciones menor al Computers and Education. Pero ¿qué va a pasar? Seguramente Higher Education for the Future publica menos documentos. ¿Eso qué quiere decir? Son menos documentos, pero los citan más. Y por eso de pronto es la más importante. Vamos a identificar si eso es así. Efectivamente, si yo me voy por publicación o documentos que se publican, pues ya vi que Higher Education for the Future tiene menos documentos. En 2024 publicó 17 documentos, mientras Computers and Education 145. Ahí es cuando las dinámicas de publicación son tan importantes y yo me debo regir por aquellos intereses que yo tenga como investigador o como investigadora, en los cuales justamente voy a poder ver las dinámicas de publicación de cada una de las revistas y seleccionar aquella que mejor me convenga. Ya vimos que Higher Education for the Future publica 14 documentos al año, más o menos, 14, entre 14 y 20 documentos. Pues de pronto ahí está muy reñida la postulación. Tal vez en Computers and Education tengo una posibilidad mucho más alta de aceptación de mi manuscrito. Entonces, para esta primera sección de la capacitación del día de hoy, justamente identificamos dos herramientas con las cuales yo voy a poder tomar decisiones con respecto a dónde voy a postular mi artículo. Pero ojo, ahí todavía no termina mi proceso de evaluación de dónde publicar o estos tips que se me prometieron en la sesión del día de hoy. Aquí también viene a ser muy importante y voy a hacerlo con revistas Elsevier, dado que vamos a tener o tenemos vigente el acuerdo transformativo. Vamos a ir a Computers and Education, que es una revista del Elsevier. Entonces, vamos a ir a la página principal de la revista. Vamos a ir a la página de la revista o me voy a mi Journal Finder. Digamos que Computers and Education, acá tengo una opción. Ok, yo lo que voy a hacer ya desde Journal Finder es, ya verifiqué que efectivamente aplica para mi acuerdo transformativo, pues aquí tengo información. Bueno, afiliación, aquí, Find Journals. Vamos a ver qué me aparece. Y aquí justamente ya tengo Computers and Education. Voy a ir a la opción de visitar la página del journal y en la visita de la página del journal justamente ya vamos a empezar a ver una serie de checklist para la postulación. ¿Qué contiene esa checklist o por qué es tan importante? Primero, vamos a tener unas consideraciones iniciales antes de enviar el artículo, porque imagínense, actualmente nuestra
receptividad o nuestro enfoque a ciertos contenidos que recibimos, pues se demoran 45 segundos. Imagínense cuánto dura un video en Instagram, en TikTok, pues entre 20 y un minuto, ¿cierto? Entonces los editores, y también consideremos que son personas, que son humanos, que también se cansan, que reciben aproximadamente 100 postulaciones de artículos semanales o dependiendo también del área del conocimiento. Aquí lo que yo debo hacer o pensar cada vez que ya seleccioné mi revista perfecta, ya lo hice con las herramientas que de Journal Finder o de Compare Sources de Scopus. Ahora lo que a mí me interesa es llamar la atención del editor. Y para eso es muy importante que verifiquemos antes de postular el artículo que el artículo sea de interés para la audiencia objetivo y que por lo tanto mi artículo se alinea a esto que la revista quiere que se publique en sus números. Por ejemplo, tenemos aquí la información de la revista. ¿Y dónde vamos a verificar justamente esa información? En el apartado de guía para autores. Esto es supremamente importante, es algo que tenemos que revisar siempre que estemos, siempre que estemos trabajando con revistas y es justamente que ustedes tengan una guía de autor. Si la revista no tiene una guía de autor, por favor, duden de la información para que no vaya por ahí y caigan en una revista predatoria. Entonces, es muy importante, permítanme un segundito, como que tuve una interferencia aquí, listo. Pero regresemos a nuestra checklist. ¿Es de interés para la audiencia? ¿En dónde voy a ver eso? Justamente yo voy a ver eso, perdón, en el scope de la revista, en donde me está diciendo o identificando cuáles son las temáticas que a nosotros nos interesan y qué es lo que no les interesa. Si, por ejemplo, aquí me está diciendo nosotros no publicamos evaluación de software, pues entonces no le voy a enviar un artículo en el cual yo hice una evaluación de un software porque eso no lo publica. Se puede tomar también un poco como publicidad de cierto software y algunas revistas no aprueban eso para su publicación. Entonces tengo que verificar, listo, ya hice mi checklist. Si el artículo es de interés para la audiencia. El artículo está estructurado adecuadamente. Recordemos que cuando hablamos de si está estructurado adecuadamente es porque nos fijamos en el formato del artículo, si se utiliza el template de látex, justamente todo eso ya viene acá para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan utilizar. Aquí ya van a tener la información dentro de la guía de autor. Por eso no hay excusa. Si yo no envío la información en el formato que se me pide dentro de la guía de autor, pues los editores van a decir, uy, esta persona como que no estaba poniendo mucho cuidado. ¿Mm? Por supuesto, todas las conclusiones deben estar basándose sobre los resultados que ustedes obtenieron de su investigación. Nada de poner por ahí de, ay, pues yo creo. No, basándome en los resultados del estudio demográfico X, se obtiene que el 90% de las mujeres no se han vacunado contra el papiloma. Estos estudios cuantitativos, verificados, o de pronto si no son cuantitativos, sino son cualitativos, basándose en investigaciones, pues entonces es importante que yo base mis conclusiones en los resultados. Las tablas y las figuras tienen un formato, es algo que tenemos que revisar. ¿Mm? Y también es muy importante que si mi artículo está en español, pero ojo, la producción científica de la UAM que mayor visibilidad está teniendo, mayor número de citaciones, mayor número de apoyo a la colaboración es justamente lo internacional. Lo que nos va de alguna manera a pedir a nosotros es publicar en un segundo idioma, sobre todo en inglés. ¿Mm?
Entonces, oiga, pues es que yo siempre digo que esta es una oportunidad para las facultades de lenguas en ofrecer servicios de traducción dentro de la misma institución, pero, ay, bueno, ¿cómo consigo un traductor autorizado? Ustedes pueden también identificar, y aquí yo les voy el apoyo de mi artículo. Dentro de la guía de autor yo voy a encontrar una serie de apoyos. A ver, como por ejemplo las traducciones. Están los recursos para autores. Aquí hay unas guías. Ustedes también van a poder identificar en los servicios, van a poder identificar, por ejemplo, una cotización para traducir su artículo. Esto, por supuesto, tiene un costo, pero recuerden que ustedes tienen herramientas o de pronto ya tienen el nivel de inglés para publicar en inglés. La recomendación es que lo intenten hacer en inglés. Y en estos servicios de edición, pues está justamente la traducción. ¿M? En donde según el nombre, según las palabras, el idioma al cual usted quiera traducir, bueno. Aquí ustedes tienen esa opción. Es una opción de paga, sí, tienen que pagar, pero pues de pronto ya con todo esto de la inteligencia artificial, lo que yo puedo hacer es escribir mi artículo con mi inglés, hacer una revisión gramatical, pero ojo con lo siguiente. Cada vez que nosotros hacemos uso de inteligencia artificial, es muy importante que hablemos también de la declaración del uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, como por ejemplo este statement que me está mandando la revista diciéndome, ¿m? Statement diciendo, utilicé ChatGPT para la revisión gramatical, ya que no cuento con un editor de estilo. Sin embargo, yo me hago responsable de que revisé los contenidos y que fue una herramienta nada más de apoyo. Recuerden que la información de inteligencia artificial no puede ser un autor porque no recaen sobre la inteligencia artificial responsabilidades de publicación ni legales. Entonces, es muy importante que siempre que utilicemos alguna plataforma para el apoyo a nuestras investigaciones, perdón, hagamos el statement o la declaración de uso de inteligencia artificial. No, la respuesta es que la inteligencia artificial no se cita porque no son autores. ¿M? Lo que vamos a hacer, y soy un poco reiterativa, es un statement. ¿Para qué lo usaste? ¿Qué fue lo que usaste? Y tú te haces responsable de la actividad que realizaste con la inteligencia artificial. Aquí también, si ustedes tienen dudas, pueden ingresar a las guías de políticas de uso de inteligencia artificial generativa, porque, por ejemplo, yo no puedo editar una imagen de un resultado de una célula o de un resultado de un paciente que tiene cáncer. No le puedo poner ni más brillito, ni más contraste, no. Eso a veces lo hacen con la inteligencia artificial y lo que hacen es alterar los resultados de sus investigaciones. Por eso siempre es importante hacer declaración de uso de lo que ustedes utilizan, pero recuerden, los responsables de la información siempre van a ser ustedes. ¿M? Me están preguntando justamente sobre los recursos para autores. Los recursos para autores específicos son, uno, traducción. ¿M? Uno, traducción. Dos, ustedes lo pueden también la traducción, edición gramatical, edición del formato látex, revisión justamente del lenguaje que yo estoy utilizando en mi tesis doctoral. Aquí ustedes van a poder revisar. ¿M? Entonces, ¿dónde vamos a poner? Tengo varias preguntas sobre esto. ¿Dónde vamos a poner la declaración
de uso de inteligencia artificial, todo eso ustedes lo van a poder identificar en la guía de autor porque va a depender de la revista. La revista a ustedes les puede decir que lo pueden poner después de su resumen o lo van a poner al final de del artículo justo antes o también puede ser después de las referencias. ¿M? Ok, entonces, todo esto aplica para los acuerdos transformativos. ¿Eso qué quiere decir? Si yo encuentro una revista que aplica para el acuerdo transformativo, por ejemplo, del Sevier, yo siempre debo revisar la guía de autor, ver cuáles son sus políticas de publicación, ver su ética de publicación, ver su declaración de uso de inteligencia artificial. Cada revista es un mundo, ninguna guía de autor se parece y, muy importante, si ya existe un acuerdo transformativo, ustedes deben, o es muy importante, pasar de todas formas por todo el proceso de revisión editorial, ya que esto garantiza la calidad de las publicaciones y de las mismas revistas. Listo. Ahorita respondo tu pregunta, Jaime. Bien, entonces ya después de mi checklist, pues aquí les traigo un pequeño resumen también de tres aspectos supremamente importantes que va a ser como su carta de presentación del artículo para que los editores los envíen o no los envíen a la siguiente fase de evaluación. Importantísimo que sus títulos, la manera o el léxico que ustedes utilicen sean académicos y científicos. Usualmente o se sugiere que los títulos sean de 10 a 12 palabras, que sean palabras principales y que te hagan mucho sentido con el resumen y con las keywords. De 100 a 300 palabras, esto funcionaba hace más o menos un año y medio, hoy en día son 250 palabras. Pero una vez más, ¿dónde yo veo todo esto? Cuando ustedes van a la revista, en este caso las revistas del Sevier, y vamos a la guía de autor, en la guía de autor justamente aquí yo voy a encontrar abstract, por ejemplo. Entonces, el abstract me está diciendo no debe exceder las 250 palabras. Entonces, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿M? Responda porque cuáles fueron en el resumen también, por qué se hizo el estudio, cuáles fueron los alcances, los principales descubrimientos. Piensen que el resumen es también de alguna manera cómo ustedes venderían ese artículo a una comunidad académica, cómo yo podría promover a que más personas consulten esta información, seleccionen un tipo de resumen y para las keywords yo les recomiendo dos herramientas multidisciplinarias que pueden utilizar para la normalización de sus palabras clave. Una de ellas, Topic Pages de Science Direct, es totalmente gratuita, es Topic Pages del Sevier, o el Tesauro de la UNESCO, que es una jerarquía de términos que les va a ayudar a identificar cuáles son los términos generales, específicos, entre otros relacionados a una palabra clave que pueda llegar a ser de su interés. ¿Mm? Ya con eso, pues por supuesto hay un impacto o sí se va a ver beneficiado el investigador o la investigadora después de publicar en diferentes revistas indexadas. ¿Y eso dónde lo van a ver o por qué es importante? Pues uno, si yo estoy interesado en tener un rango, por ejemplo, en el SNI, de SNI 1, 2, 3, pues me van a pedir, por ejemplo, publicar en revistas indexadas, ¿cierto? Y para eso, aquí pues es importante el perfil de autor. Cómo se genera el perfil de autor en el caso de Scopus? El perfil de autor se va a generar pronto ustedes publiquen un artículo en una revista indexada. Ustedes no van a generar una cuenta de autor en Scopus. Esto se genera de manera automática cada vez que ustedes publiquen en una revista que ya está dentro del cada vez que ustedes publiquen y tengan un artículo ya indexado dentro de estas plataformas, les van a empezar a salir métricas de impacto para su perfil como autor.
como por ejemplo cuántos documentos se está publicando, el número de citas. Algo supremamente interesante es que en el número de citas ya pueden obtener algo llamado el Citation Overview, que me va a mostrar, por ejemplo, las citas, pero sin autocitas, las citas sin autocitas mías y de mis coautores. Aquí ya hay una serie de métricas que van a poder utilizar también para reportar en el sistema de Rizoma, que es el que utiliza el SNI, de identificar su índice H como autores, y todo eso va a pasar después de que nosotros generemos todo este proceso que hemos visto durante la sesión, que es seleccionar una buena revista, fijarme bien en las guías de autor, leer artículos de la revista que a mí me interesa para identificar si sí se alinea o no se alinea mi artículo a esos contenidos. Y bueno, como conclusión, pues voy a obtener un perfil de autor bastante robusto, muy seguramente con visibilidad, que esa visibilidad, perdón, se va a ir tomando con los años y que por supuesto vamos a poder ir aprovechando. Para ir concluyendo, tengo una serie de preguntas, entonces justamente yo les voy a dejar aquí una serie de ligas para que ustedes por favor lo tengan presente. Incluye información relevante para aplicar el acuerdo transformativo. Y por ejemplo, acá estamos, ustedes tienen mis contactos, sin embargo, lo importante es que ustedes siempre se comuniquen con su biblioteca, sea la biblioteca de Xochimilco, la de Plan, la de Azcapotzalco, bueno, de donde me estén escuchando, pero es muy importante siempre que su biblioteca sea el primer punto de contacto para cualquier duda que tengan sobre los acuerdos transformativos. ¿M? Voy a responder algunas preguntas para concluir nuestra sesión. Yo fui muy cumplida, me dieron una hora, espero haber brindado buenas herramientas para esta primera introducción. Tengo unas dudas aquí y son, puedo mandarles mi documento y ustedes me lo dan editado en formato látex. Justamente, Jaime, si tú puedes identificar acá en los servicios, aquí justamente sí se pueden, se puede enviar. Se va a enviar en formato látex. Aquí tú vas a tener toda la información. Muy importante también que ustedes tengan cuidado donde envían sus documentos. Ya saben que aquí, por ejemplo, ya tienen que seguro, que es confidencial, que se está manejando también como un servicio para los autores por parte de profesionales. Entonces, aquí ustedes van a tener esa información en caso de que estés interesado en un servicio pago para alinear el formato látex de tu artículo. ¿M? Angélica pregunta si las publicaciones que aplican al acuerdo transformativo son arbitradas. La respuesta es sí. Los, for- los, las revistas pueden tener diferentes tipos de reviews, peer review, revisoras ciegas, doble ciego, incluso a veces podemos sugerir revisores para nuestro artículo a los editores, pero siempre el artículo va a pasar por el proceso original y común y corriente de aprobación para publicación. ¿Qué tan accesible consideras el proceso de publicación para estudiantes de licenciatura? Yo considero que si ustedes están interesados en una carrera como investigadores o investigadoras, por ejemplo, la tesis de licenciatura se puede convertir en un artículo. Yo creo que desde la academia debemos reforzar más justamente estas iniciativas de que no se quede solo en el laboratorio, porque no hacemos grupos de investigación para publicar, ¿no? A veces se tiene la mala percepción de que solo maestrías y doctorados deben publicar en revistas arbitradas, cuando la realidad es que desde cualquier nivel académico en el cual ustedes se encuentren, pueden postularse a este tipo de revistas. Y si su artículo es aceptado en una de estas revistas de Q1 y Q2, que creo que es uno de las condicionales que pide la UAM, pues entonces más visibilidad van a tener, ¿no? Que es muy importante.
¿Qué tan accesible es? Siempre que ustedes se aventuren a publicar en una revista científica y académica, van a tener N cantidad de posibilidades. Revisen bien su área del conocimiento, identifiquen que la revista esté alineada a sus contenidos, utilicen compare sources de Scopus. De pronto una revista del Sevier no, pero de pronto una revista de la UNAM, del TEC de Monterrey, de la Javeriana de Colombia. Hay N cantidad de editoriales a las cuales ustedes van a poder postularse, pero mi sugerencia es que ahorita que tienen un acuerdo transformativo puedan aprovechar justamente eso para publicar en acceso abierto, que también es uno de los requerimientos que pide actualmente el CONACYT cada vez que ustedes publican información y que fue información que se generó con fondos públicos, etcétera, pues que sea de acceso abierto. Entonces, así los APCs son un dolor de cabeza menos para ustedes. ¿Mm? Muchas gracias. Una pregunta para el Sevier. ¿Todas las revistas híbridas están en los acuerdos transformativos? Esa es una excelente pregunta. ¿Cómo yo puedo identificar las revistas híbridas que aplican para el acuerdo transformativo de mi institución? ¿Me escuchan, Karen? Sí, sí te Ay, escuchas. perdón, es que se escuchó como que se cortó. Perdónenme. No, Listo. está bien. ¿Cómo puedo identificar aquellas revistas? Y ojo con lo siguiente, porque para cada editor va a ser muy diferente. Aquí lo que tenemos que hacer es ingresar a BD1. ¿M? Voy a ir a Biblioteca Digital otra vez, a la BD1, Biblioteca Digital, y voy a ir a Acuerdos Transformativos. En acuerdos transformativos, voy a identificar el listado por editorial de las revistas que aplican según mis intereses. Oiga, pues yo ya usé Journal Finder, encontré una revista del Sevier que a mí me interesa mucho y pues aquí lo que voy a hacer es descargar el listado completo en donde ustedes van a tener justamente un Excel con toda la información de las revistas que actualmente aplican. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y voy a hacer un ejercicio muy rápido para no robarme mucho tiempo, pero yo lo que voy a hacer aquí es un filtro muy sencillo y, por ejemplo, Journal Finder me dijo que Computers and Education es una revista donde debo publicar. Entonces, voy a buscar el título en el listado de mi institución y pues miren que aquí no está. Entonces, a pesar de que sea híbrida, tengo que revisar aquellos que aplican para mi institución. Eso es supremamente importante que ustedes lo tengan. Entonces, a ver, tenemos acá otra revista. Vamos a ver si aplica para el acuerdo transformativo. Y miren que esta revista sí aplica. Los acuerdos transformativos tienen un principio que aplica en el caso del Sevier, es lectura y publicación. Aquellas revistas a las cuales ustedes tienen acceso para consultar por medio de la suscripción que ya paga la universidad, van a ser por lo general las revistas a las cuales ustedes van a poder publicar. Entonces, mi mejor consejo, y como vimos en el ejercicio, es usen Journal Finder para identificar las posibles revistas, pero siempre, siempre, siempre vayan al listado oficial que está dentro de la página de acuerdos transformativos de la UAM y ese va a ser su fuente primaria o la más importante para identificar si la revista aplica o no aplica dentro del acuerdo. Con eso creo que he contestado todas las preguntas. Una vez más voy a compartir la presentación con mis datos. Para mí fue muy grato acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias, Karen, por la invitación. Gracias. Muchas gracias a la UAM. Y pues tengo más preguntas, pero tú me dices, Karen, si quieres podemos No, contestarla, pero como tú me ¿tienes indiques. cuántas preguntas más? ¿Una, dos? Tengo una de Antonio. ¿Hay alguna Sí, adelante, diferencia? adelante. No te Ok. preocupes, adelante. Perfecto. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a prestigio, si se paga o no por la publicación del artículo? Más allá que el prestigio, Antonio, recordemos que la revista va, así tú publicas en Open Access o en modelo de suscripción, la revista ya va a tener
un prestigio que dentro de la bibliometría nosotros llamamos el factor de impacto, el site score, que son estas métricas en las cuales se mide número de citas dividido en el número de documentos que tú publicas. ¿Cuál es mi sugerencia en esos casos? Siempre que ustedes tengan dudas sobre esto del prestigio, van a existir diferentes fuentes a las cuales ustedes van a poder recurrir, como Scopus, en Compare Sources, tú vas a poder identificar por área del conocimiento revistas que sean de tu área, que apliquen para que tú tal vez publiques tu manuscrito y empiezas a comparar. ¿M? Pero ojo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, me piden en mi facultad que el SJR sean las del Q1 y Q2 del SJR, que son el Simago Journal Rank? Resulta que Simago Journal Rank toma los datos, o sea, una de sus bases o su base de información es Scopus, pero ellos tienen una metodología diferente en el cálculo. Entonces, aquí mi recomendación es que tú preguntes bien en tu facultad qué es que el prestigio a veces es muy difícil medirlo y les voy a mostrar un ejemplo acá. Esas preguntas a mí me gustan mucho porque si yo me voy, por ejemplo, a Scopus, perdón, si yo me voy, por ejemplo, a Scopus, yo voy a hacer un ejercicio con medicina y voy a hacer un ejercicio con ingenierías. Entonces, fíjense en lo siguiente porque siempre me preguntan, ¿cuál es la más prestigiosa? Entonces, va a depender del área. Medicina, si yo me voy a medicina, fíjense que en medicina el site score, que es la métrica de este, en este caso de Scopus, o una de las más relevantes, que se mide casi igual como el factor de impacto, entre otras, pues el site score de medicina me dice que la revista más importante tiene 1154 de site score. Esta es la más importante de medicina, pero ojo. ¿Qué pasa si yo no soy de medicina? ¿Qué pasa si yo soy de ingeniería, ingeniería química? Ah, pues resulta que en ingeniería química la mejor revista va a ser con un site score de 73. Por eso siempre mi sugerencia es a veces que no comparemos peras con manzanas, siempre cerciorémonos de que la revista está dentro de mi área del conocimiento, el prestigio hoy en día lo medimos por medio de citaciones y número de documentos que se publican al año, ¿m? En la ética también de publicación, en caso de que ustedes quieran revisar también características cualitativas de la revista, pero siempre, siempre, siempre usen estas herramientas que uno ya se las paga la universidad y que ya tienen acceso, y dos, que de manera con métricas y también si ustedes tienen duda, yo les voy a compartir en la presentación una liga con una guía de una página sobre métricas de publicación que yo creo que les va a servir mucho. Angélica, sí, esta presentación va a estar grabada. Yo le voy a enviar el PDF a Karen para que ustedes tengan toda esta información disponible y por supuesto les recuerdo que dentro de la página de acuerdos transformativos ustedes tienen una guía para autores. Entonces aprovechen esa guía para autores y nada más les comparto también una liga con el repositorio de las diferentes capacitaciones que tenemos en el Sevier los jueves a las 10 de la mañana, cordialmente invitadas e invitados, y que también tiene una serie de herramientas complementarias que son en español y que van a poder utilizar en su día a día de investigación. Entonces, muchísimas gracias. Ahora sí, ya no tengo más preguntas, Karen. Muchísimas gracias, Tatiana, perdón. No te preocupes. Agradecemos profundamente a Tatiana Castro por compartir con nosotros su tiempo, sus conocimientos y su experiencia. Su participación ha sido muy valiosa y sin duda ha dejado algunas huellas significativas en quienes la pudimos escuchar el día de hoy. Gracias por motivarnos siempre con tus presentaciones, Tatiana, orientarnos y brindarnos herramientas que impulsan a los investigadores, a las investigadoras, a los alumnos de posgrado, a seguir creciendo académicamente. Y bueno, sin más, damos por terminada esta sesión. Queda grabada. Tatiana ya quedó en enviarnos el PDF y bueno, ya nos compartió muchísima